Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos un problema de maximizar ganancias con dos variables y dos restricciones, que sería un tipo de problema de lo más sencillo que se podría preguntar en un examen. De acuerdo a lo que vimos en el ejemplo 1, lo primero que tengo que hacer es agregar las nuevas variables. Sería maximizar ganancias igual 40x1 a 60x2. Sujeto a restricción 1 sería x1 más 3x2 más la variable de holgura S1 igual a 120. En lugar de poner menor o igual, vamos a poner un signo de igual. Y en relación a la variable de holgura S1, agregamos a la función objetivo más 0S1. Restricción 2 sería x1 más x2 más la variable de holgura S2 igual a 60. De momento me olvido del menor igual y ponemos un signo de igual. Y en relación a la variable de holgura S2, agregamos a la función objetivo más 0S2. Si tuviéramos una tercera restricción, agregamos más S3 y más 0S3. Si tuviera una cuarta restricción, agregamos más S4 y más 0S4. Y así sucesivamente. Donde las variables de decisión x1 y x2 y las variables de holgura S1 y S2 deben de ser mayor o igual a 0. Una vez que ya agregué todas las variables nuevas, vamos a formar la tabla simplex. Tenemos el renglón de CJ, que sería la función objetivo. 40x1, 60x2, 0s1, 0s2. Restricción número 1 sería 1x1 más 3x2 más 1s1. Como no tenemos la variable s2 en la primera restricción, vamos a poner 0. Esto es igual a 120. Restricción número 2 sería 1x1 más 1x2. Como no tenemos la variable S1 en la segunda restricción, pues vamos a poner 0. Más 1S2, esto es igual a 60. Donde las variables de entrada serán 0S1 para restricción 1 y 0S2 para restricción número 2, correspondientes a la función objetivo 0S1 y 0S2. ZJ, costo de oportunidad. Multiplicamos 0 por los elementos de la fila 1 y 0 por los elementos de la fila 2. Sería 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, y 0 más 0, 0. 0 por 3, 0, 0 por 1, 0, y 0 más 0, 0. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, y 0 más 0, 0. Observamos que al hacer las multiplicaciones, pues todo me va a dar 0. Entonces el resultado de ZJ sería de 0. Cabe señalar que esto no siempre va a ser así. Más adelante vamos a ver problemas donde esto ya no siempre va a dar 0. Y a renglón de CJ menos ZJ, criterios simples. A renglón de CJ
le voy a restar el renglón de ZJ. Esto es 40 menos 0, 40. 60 menos 0, 60. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Y nos queda esta tabla simple. Y entonces, de acuerdo al criterio simplex, nos dice que el renglón de CJ menos ZJ debe de ser menor o igual a 0. Ese es el criterio simplex para problemas de maximizar, que son los problemas que vamos a estar viendo. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo para minimizar. Entonces, el maximizar, CJ menos ZJ debe de ser menor o igual a 0. Hay dos elementos que no cumplen con ello, 40 y 60. Porque ambos elementos son positivos. Se supone que todos tienen que ser 0 o negativos. Entonces, de los dos elementos que no se cumplen, 40 y 60, escogemos el mayor. El mayor entre 40 y 60 sería el 60. Entonces seleccionamos la columna 2, que sería la columna pivote. Dividimos la última columna del lado derecho entre la columna pivote. Esto es 120 entre 3 y 60 entre 1. 120 entre 3, o sea 40. 60 entre 1, 60. Y de los dos resultados, escogemos el menor. El menor entre 40 y 60 sería el 40. Por lo tanto, seleccionamos la fila número 1. Y entonces la intersección entre la fila y la columna pivote sería el 3. Bien. Formamos una matriz con las restricciones del problema. Sería restricción 1, (1 x1 más 3x2 más 1s1, 0, es igual a 120. Restricción 2 sería 1x1 más 1x2, 0, más 1s2 igual a 60. Por lo tanto, la intersección, que fue el 3, tenemos que convertirlo en 1. Entonces, ¿cuál es el recíproco de 3? El recíproco de 3 sería 1/3. Multiplicamos 1/3 por el renglón número 1. Esto sería 1/3 por 1, 1/3. 1/3 por 3, 1. 1/3 por 1, 1/3. 1/3 por 0, 0. 1/3 por 120, 40. Renglón 2 se queda igual. Ya hicimos 1 de la intersección. El 3 ya lo convertimos en 1. Ahora nos falta hacer 0 por arriba y por abajo de este 1. En este caso no existe nada por arriba, pero por abajo sí. Tenemos que convertir este 1 en 0. ¿Cuál es el negativo de 1? Sería menos 1. Sería menos 1 por renglón 1, que fue el que convertí en 1, más el renglón número 2. Renglón 1 se queda igual. Renglón 2, 1/3 por menos 1, menos 1/3. Menos 1/3 más 1, 2/3. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 más 1, 0. 1/3 por menos 1, menos 1/3. Menos 1/3 más 0, más 1/3. 0 por menos 1, 0. 0 más 1, 1.
40 por menos 1, menos 40. Menos 40 más 60, 20. De esta manera, ya hicimos 1 a la intersección y 0 por arriba y por abajo de este 1. En este caso solamente por abajo. Bien. Una vez hecho esto, vamos a formar la siguiente tabla simple. Renglón de CJ, que es la función objetivo. 40x1, 60x2, 0s1, 0s2. Vamos a poner esta matriz en la nueva tabla simple. Ahí está. Y el apunte nos decía que la columna seleccionada, la columna pivote, es la variable de entrada. 60x2 es la variable de entrada. Y la fila pivote, o sea la fila seleccionada, es la variable de salida. Quiere decir que la variable 0s1 se va a sustituir por 60x2. Entonces lo sustituimos por 60x2. Porque la columna seleccionada sustituye al renglón seleccionado. 60x2 sustituye a 0s1. Y como no seleccioné la fila 2, entonces 0s2 se va a quedar igual. Lo voy a cambiar. Bien. ZJ. Para calcular ZJ, multiplicamos 60 por la fila número 1 y 0 por la fila número 2. 60 por 1/3 nos daría 20. 0 por 2/3, 0. Y 20 más 0 es 20. 60 por 1, 60. 0 por 0, 0. Y 60 más 0, 60. Observamos que al multiplicar por 0, la fila 2, todo me da 0. Entonces no lo hago. Solamente multiplico 60 por la fila número 1. 60 por 1/3, 20. 60 por 0, 0. 60 por 40, 2400. CJ menos ZJ. Al renglón de CJ le restamos el renglón de ZJ. Sería 40 menos 20, 20. 60 menos 60, 0. 0 menos 20, menos 20. Y 0 menos 0, 0. Y de esa manera ya tenemos la tabla simple. Bien. Entonces después del corte voy a continuar con el procedimiento.